Bien, jóvenes, buenos días. Hoy vamos a seguir con nuestra clase de química. Vamos a ver nuestro siguiente método cuantitativo con el nombre de molalidad. Hay que tener cuidado, jóvenes, es con la letra L, molalidad. ¿Qué quiere decir molalidad? Es una expresión química que expresa la cantidad de mol disuelto en un kilogramo de una disolución. ¿Sale? Mol sobre kilogramos. ¿Sale? Es muy parecido a lo que vimos anteriormente, lo que era la molaridad, nada más que aquí es molalidad, ¿sí? Y de nueva cuenta es mol, pero esta vez sobre kilogramos, ¿sí? La molalidad también la podemos conocer como molal. Se representa con la letra M minúscula. Su fórmula matemática es su fórmula matemática es molalidad es igual a números de mol sobre kilogramos de solución. Kilogramos de solución, pues acuérdense que también se refiere a masa de la disolución. Su unidad que se utiliza, números de mol, pues se mide en mol, y kilogramos de solución va a ser dado en kilogramos. Ojo, si está dado en gramos, ustedes lo tienen que convertir en kilogramos porque la fórmula así lo pide. ¿Sale? Entonces, molalidad es un método cuantitativo donde mide la cantidad de mol de soluto disuelto, pero en un kilogramo de la disolución. Ese es lo que nosotros conocemos como molalidad. Matemáticamente se representa como M es igual a números de mol sobre kilogramo de solución. Pero eso es la que sirve para calcular molalidad. Pero nos pueden preguntar o se puede calcular el número de mol que está disuelto en la disolución. Partiendo de la fórmula anterior podemos despejar mol para poder calcular su fórmula. Y como mol y kilogramo están dividiendo, va a pasar kilogramos multiplicando. ¿Sale? Y la fórmula nos queda que el número de mol es igual a la molalidad por kilogramos de solución. Molalidad se mide en mol sobre kilogramos. Y kilogramos de solución siempre tiene que estar expresado en kilogramos, de la cual se va kilogramos con kilogramos y nada más nos quedamos como mol, que es la unidad que sirve para medir números de mol. ¿Sale? Pero también nos pueden preguntar o podemos calcular qué cantidad de disolución se puede preparar. Y para eso podemos despejar esa fórmula de la segunda que utilizamos, que es el número de mol. ¿Sale? En el número de mol, molalidad con kilogramo de solución están multiplicando. Entonces nos interesa despejar kilogramo de solución. Por lo tanto, molalidad va a ir a dividir a números de mol. Entonces nuestra fórmula nos queda que kilogramos de solución es igual a números de mol sobre molalidad. La unidad es que números de mol se miden en mol y molalidad se mide en mol sobre kilogramos o mol por kilogramos, de la cual se va mol con mol y nada más nos queda kilogramos, que es la unidad que mide el kilogramo de solución. ¿Sale? Bien, entonces esos son los ejemplos, esas son las fórmulas que vamos a usar para poder calcular la concentración de molalidad. Aquí, jóvenes, seguiremos usando las fórmulas que sirven para calcular gramos de soluto o el de peso molecular. ¿Sale? Seguimos utilizando esas fórmulas. No vayamos a descartarlas porque las vamos a seguir utilizando. Ejemplo número 1, jóvenes. El ejemplo número 1 nos dice que se desea preparar
875 gramos de solución. Esto es la masa de la disolución, ¿sí? Porque nos está hablando de disolución, no nos habla de solvente, nos habla de solución, ¿vale? Entonces, 875 gramos de solución. Acuérdense que si se trata de solución de la masa de la disolución, la fórmula nos pide que sea en kilogramos, es decir, que esta la tenemos que transformar, los 875 gramos la tenemos que transformar en kilogramos, ¿sale? Bien. De una solución acuosa dice de sulfato de sodio. Esta es la fórmula de sulfato de sodio, ¿sale? Está conformado por sodio, azufre y oxígeno. Quiero hacer la observación nuevamente que algunos compañeritos confunden o anotan mal la fórmula, anotando los elementos mayúscula y minúscula y lo consideran como si fueran otros elementos. Entonces ya les comenté, jóvenes, que los elementos químicos están anotados de dos maneras, de una sola letra y de dos. Si aparece una mayúscula con una minúscula, nos estamos refiriendo a un solo elemento químico, ¿sale? Por ejemplo, aquí Na es un elemento químico, sodio, ¿sale? Bien. Siguiendo con el enunciado, nos dice que al 0.75 molal, ya nos están dando molal. Determinar la cantidad de soluto y el número de mol disuelto en la disolución. La cantidad de soluto, 2 nos piden ahí. ¿Qué datos tenemos? La masa de la disolución, que está dado en 875 gramos, y es necesario convertirlo en kilogramos. Pues eso es fácil, solamente si está dado en gramos, nada más lo dividimos entre de 1000 y nos resulta 0.875, pero ya kilogramos, ¿sale? Nos piden calcular también, nos dan de dato también la molal, que es de 0.75 mol por kilogramos. ¿Qué nos piden? Nos piden calcular la masa del soluto, o también conocido como gramos de la sustancia o gramos de soluto, ¿sale? Y nos piden también el número de mol. ¿Qué sustancia se trata? Se trata de sulfato de sodio. Para calcular masa de soluto o gramos de sustancia, nuestra fórmula es masa de soluto es igual a números de mol por peso molecular. Pero en nuestros datos no tenemos números de mol ni tampoco tenemos peso molecular, ¿sale? Pero sí podemos calcular el peso molecular porque sabemos qué sustancia se trata, ¿sí? Pero no tenemos números de mol. Entonces es necesario primeramente calcular el número de mol para ya luego utilizarlo en el siguiente fórmula. ¿Cómo se calcula? Con los datos que tenemos podemos calcular el número de mol porque tenemos molalidad y tenemos kilogramos de solución. La molalidad tiene un valor de 0.75 mol kilogramos que multiplica a kilómetro de solución, que es a kilogramos, de disolución, que es de 0.875 kilogramos, ¿sale? Y haciendo la multiplicación nos da 0.75 y kilogramos con kilogramos se va y nos queda mol. Entonces el número de mol es de 0.65 mol. Esa es la cantidad de mol que contiene esa disolución. Ahora, con ese dato, ahora sí podemos calcular cuál es la masa de la disolución o gramos de sustancias, porque la fórmula nos dice que número de mol por peso molecular. Pero el peso molecular no la tenemos, pero sí la podemos calcular. ¿De dónde? De nuestra fórmula química. Sodio tiene 2 átomos, azufre tiene 1, oxígeno tiene 4. 2 por 23 es 46 gramos, 1 por 32 es 32 gramos, 4 por 16 es 64 gramos. Acuérdense que estos valores corresponden a la masa atómica de cada elemento, ¿sale? Algunos están utilizando como oxígeno con el valor de 15,
pero acuérdense que es 15.9, entonces se redondea a 16, ¿vale? La suma nos da 142 gramos mol, que es lo que corresponde al peso molecular. Pues eso la sustituimos y multiplicamos 0.65 por 142 y nos resulta que la masa del soluto es de 93.18 gramos, que es la masa o gramos de sustancia, que es la que nos están pidiendo, gramos de sustancia, ¿sale? Gramos de sustancia, que es la que nos están pidiendo. Entonces, calculamos primero el número de mol, que también nos están pidiendo, y luego calculamos en gramos de sustancia, ¿sale? Bien. Segundo ejemplo, jóvenes. El segundo ejemplo dice que en una disolución acuosa de sulfato de potasio, esta es la fórmula de sulfato de potasio, se utiliza 425 gramos de dicha sustancia. 425 gramos de dicha sustancia en 1435 gramos de una disolución. Entonces, los 425 gramos de dicha sustancia, esto ya corresponde a la masa del soluto, ¿sale? Y en 1435 gramos de una disolución, eso ya corresponde a lo que es la masa de la disolución, la masa de la MD, ¿sale? Pero está expresado en gramos, es necesario transformarlo en kilogramos. Determine la concentración molar de la sustancia, es lo que nos piden determinar. Bien, ¿qué datos tenemos? La sustancia es sulfato de potasio. La masa del soluto equivale a 425 gramos, o gramos de solución, que es lo mismo. La masa de la disolución o kilogramos de la disolución es de 1435 gramos. Entonces, la dividimos entre de 1000 y obtenemos 1.435 kilogramos, ¿sale? Y esto, ¿qué nos piden calcular? Pues nos piden calcular la molalidad. La fórmula para calcular la molalidad es igual a números de mol sobre kilogramos de solución, ¿sale? Pero primeramente necesitamos que calcular números de mol, y números de mol es gramos de soluto sobre PM, y gramos de soluto ya dijimos que es 425 gramos. El peso molecular de la sustancia la podemos calcular a partir de la fórmula química que nos dice que potasio tiene 2 átomos, por 39 de su masa atómica nos da 78 gramos. Azufre hay un átomo, por 32 de su masa nos da 32 gramos. Oxígeno es 4 multiplicado por 16 nos da 64. Entonces el peso molecular es de 174 gramos mol. Ese valor es la que nosotros utilizamos para calcular el número de mol, porque ya sabemos que gramos de soluto vale 425 y el peso molecular es de 174 gramos mol, en las cuales se va gramos con gramos y nos queda mol, que es 2.4 mol. Este valor es la que nos va a servir para calcular la molalidad. ¿Por qué? Porque molalidad es igual a números de mol sobre kilogramos de solución. El número de mol lo acabamos de calcular, que es 2.4 mol sobre kilogramos, que es de 1.435 kilogramos. ¿Sale? Dividiendo eso nos da 1.7 molal. Esa es la respuesta, jóvenes. Entonces, de esa manera se calcula la molalidad de una sustancia. ¿Sale? Bien. Actividades, jóvenes. Les voy a dejar 2 actividades. La primera dice, en una disolución acuosa de ácido carbónico, esta es la fórmula de ácido carbónico, ¿sale? Se utiliza 83 gramos de dicha sustancia en 1325 gramos de la disolución. ¿Qué van a determinar acá? Determinar la concentración molar, ¿sale? Determinar la concentración
fracción molal, es decir, M minúscula. ¿Vale? Segundo ejercicio nos dice, para preparar una disolución se utilizó 0.95 molal, aquí nos están dando en molal, de ácido fluorhídrico con 7 mol de disolución. ¿Vale? Con 7 mol de disolución. Entonces en la disolución hay 7 mol. Determine kilogramos de la disolución. Determinar la masa de la disolución. Y calcular también gramos de soluto. ¿Vale? Si utilizamos gramos de soluto. Entonces, esos son los dos actividades, jóvenes, que los vamos a dejar. Yo creo que hasta aquí la dejamos, jóvenes. Que tengan buen día. Cualquier duda estaremos a disposición durante la clase de química. Y que todos estén bien y hasta la próxima.